Ya habíamos anunciado allí en el perfil de Facebook de la Iglesia de Cristo en San Nicolás de una nueva serie de lecciones. Esta nueva serie de lecciones ha sido titulada, o la he titulado, Jonás y el evangelismo personal. Vamos a estudiar acerca del profeta Jonás y el evangelismo personal. La primera lección de esta serie, ese es el tema general. La primera lección es la siguiente, ahí para los que están apuntando. La primera lección es: Dios te manda a ir a predicar, pero tú decides huir. Ese es el tema de la primera lección. Dios te manda a predicar y tú decides huir. Bueno, reciban un saludo todos aquellos que nos siguen en las redes sociales, aquellos hermanos de diferentes partes del mundo y amigos también que pues nos dejan sus saludos y agradecen que estemos transmitiendo estas enseñanzas. Fíjense, hermanos, no vamos a estudiar, Cecilia, Anita y tía, no vamos a estudiar el libro de Jonás solo para conocer acerca de la historia de Jonás. No solamente va a ser para eso, para conocer acerca de la historia del profeta Jonás, sino también y de forma especial y particular, vamos a estudiar del profeta Jonás, de este libro, por la aplicación que quiero hacer con su historia. Una aplicación, Sofi, una enseñanza y una reflexión con respecto a qué cosa. ¿Con respecto a qué? Con respecto a qué va a estar, voy a llevar aquí a cabo la aplicación, la enseñanza y la reflexión. ¿Con respecto a qué? Bueno, a nuestra obra personal de evangelismo. Así que espero que ustedes gusten de esta enseñanza. Espero que se edifiquen, espero que mediten sincera y profundamente en estas lecciones, así como yo lo hago. Y quiero decirles algo más antes de comenzar en esta introducción. Quiero decirles algo más. Les voy a pedir algo a ustedes. Les voy a pedir que no se apresuren a juzgar a Jonás. Sí, no se adelanten. Si tienen alguna idea acerca de Jonás, si han leído el libro del profeta Jonás y tienen algún pensamiento, alguna conclusión acerca de él negativa, les pido que no se apresuren a tenerlo por un hombre rebelde, desobediente y desleal, porque me ha tocado escuchar enseñanzas, lecciones, donde se presenta a un Jonás como un hombre desobediente, un hombre que mostró una actitud de que él tenía la costumbre, el hábito de no hacer caso a Dios, de ser desleal al Señor. Así que te voy a pedir que no te adelantes a ello. Porque, ¿por qué? ¿Por qué te pido esto? ¿Por qué no? Bueno, porque podrías estarte juzgando a ti mismo. Porque podrías estarte condenando a ti mismo en la medida que tú juzgas y condenas a Jonás. Y esto lo digo en razón de la aplicación
de la enseñanza que quiero tomar del libro de Jonás con respecto a este asunto nuestro de los cristianos que tiene que ver con la obra personal mía de evangelismo. Así que vamos con el primer punto. El primer punto principal, son dos puntos principales en esta lección, Saulo. El primer punto es el siguiente. Dios manda a Jonás a pregonar su palabra a Nínive. Vayamos al libro del profeta Jonás en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1. Libro del profeta Jonás. Antiguo Testamento. Para leer allí lo que pues el mismo profeta dice, porque ciertamente él escribió este libro. Libro del profeta Jonás. Es común que se me pierdan los profetas menores y tenga yo que apelar aquí al índice. Muy bien, libro del profeta Jonás. Dice mi esposa que eso me pasa porque muy poco predico del Antiguo Testamento, casi nada. Les decía entonces que el primer punto es que Dios manda a Jonás a pregonar su palabra a Nínive. Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a leer qué dice la Escritura. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hermanos, Sophie, no hay ninguna duda que el Señor le había ordenado a su profeta que pregonara el mensaje que él tenía para decirle a los ninivitas. Yo quiero que observen que en la versión Reina Valera 60, esta que estoy usando y que es la versión de las Escrituras que es la más común en uso en las iglesias, aparecen aquí algunas palabras interesantes. Aquí aparece la palabra pregona. Noten ustedes el versículo 2, dice: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona. Miren, esta palabra pregonar en hebreo y en castellano tiene significados interesantes. La palabra hebrea para pregonar se pronuncia kará con Q y acento en la última A, kará. Y significa clamar a viva voz con el fin de llamar la atención de la persona con la que se quiere comunicar. En segundo lugar, la palabra en castellano significa publicar, hacer notorio en voz alta algo para que llegue a conocimiento de todos. Entonces, ¿qué quería el Señor? Bueno, Él quería que Jonás predicara el mensaje de tal manera que los ninivitas prestaran atención y escuchasen el mensaje que el Señor quería, que Él quería comunicarles con el fin, ¿cuál? De que no fuesen ignorantes de su voluntad. El Señor quería que ellos supiesen de sus juicios, de su llamado al arrepentimiento, a que cambiaran su manera de pensar, su corazón,
y que también conociesen de su misericordia. Y para ello mandó a Jonás a llevar este mensaje a los ninivitas. Ahora yo pregunto, ¿no es lo mismo hoy? ¿No ha mandado el Señor Jesús a los cristianos a predicar? Claro, claro que sí. En Marcos capítulo 16, verso 15, Saulo dice en la Escritura que Jesús dijo el Señor, id y predicad el Evangelio. Eso dice la palabra del Señor. Marcos registró allí la orden de Cristo de ir y predicar el Evangelio. Noten además, en el Evangelio de Lucas, acompáñenme a Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, verso 47, que el Señor ha mandado lo siguiente. Él mandó esto. ¿Qué mandó? Según Lucas 24, 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Fíjense lo que dice el texto. Él ha ordenado, al mismo tiempo que cuando dijo, vayan y prediquen el Evangelio, según Marcos 16, 15, en ese mismo momento, en ese mismo instante, antes de ascender al cielo, también dijo estas palabras, porque Lucas está registrando las palabras de Jesús antes de ascender al cielo, cuando Él da esta orden, cuando los comisiona. Y que se predicase, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados. El punto es que te mandó a predicar. Cristo, hermano, hermana, miembro de la iglesia de Cristo, miembro de la iglesia del Señor. El punto es que te mandó a predicar. Es un mandato del Señor. El Señor no está preguntándote tu opinión, ni te está dando una sugerencia, ¿no? No está preguntando si te parece o no esto. No está diciendo, bueno, toma este consejo, si te es útil, esta recomendación, ve y predica, no. Él te está mandando una cosa. ¿Qué cosa? Predicar el Evangelio. ¿Cuándo vas a entender que el Señor te ha dicho que vayas a predicar el mensaje de salvación a los perdidos? El Señor dijo, ve, es su orden. ¿Acaso y como Jonás, así como a Jonás también, no ha venido la palabra del Señor a ti diciéndote que vayas y prediques el mensaje de salvación a los perdidos, comenzando con tu familia y siguiendo con tus amigos, vecinos y conocidos? Tu familia, tus amigos, tus vecinos y conocidos son parte de ese universo de gente a quienes Cristo te ha mandado a predicarles, cuando dijo, vayan y predícanle a toda criatura. Ellos son parte de todas esas criaturas. Por tanto, levántate y ve, como le dijo el Señor a Jonás en el versículo 2, levántate y ve. Levántate y ve. Y anuncia su mensaje. Es tiempo de que no solo vengas a la reunión dominical a sentarte y a escuchar su palabra. Claro que eso es necesario, es mandato del Señor. Pero el punto aquí es que no únicamente vengas a la reunión dominical a sentarte y a escuchar su palabra, sino que
también, sino que además te levantes de esa silla y vayas a predicar el Evangelio de Cristo. Ahora bien, permítame decirles que el Señor le dijo a Jonás lo siguiente: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 2. Fíjense, vamos al verso 2 de Jonás, capítulo 3. Acompáñenme al capítulo 3 de Jonás. Versículo 2. El Señor le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad. Y quiero hacer énfasis, aquí está el punto, la cuestión que vamos a tratar ahorita. Este es el asunto. Proclama en ella, en Nínive, ¿qué cosa? El mensaje que yo, el Señor, te diré. Hermanos, ¿qué era lo que iba a proclamar Jonás? Bueno, iba a proclamar exactamente, apunten eso, exactamente lo que el Señor le diría. Y esto es sumamente importante. Jonás, Pamela, debía anunciarles a los ninivitas exactamente lo que el Señor le diría les proclamase. Si el Señor dijo una tilde y una jota, ¿le vas a hablar? Eso era lo que Jonás debía decir, punto. Ni más, ni menos. Ahí vemos el texto, vemos en el capítulo 3, verso 2. No solo le da la orden de que se levante y vaya a Nínive a proclamar, sino a anunciar, a proclamar el mensaje que el Señor diría, en sus términos, en sus condiciones, según sus designios, según su voluntad, en la forma, la manera. El contenido de lo que iba a decir era según lo que dijese el Señor. Noten el texto, dice: y proclama en ella el mensaje que yo, Jehová, yo el Señor, yo el Eterno, te diré. Yo. No iba a ser palabra de Jonás, ni conforme a sus pensamientos, sabiduría o ideas, sino conforme al pensamiento y a la sabiduría del Señor. En ese sentido, hoy también tienes esta misma obligación, hermano, hermana. Es decir, debes predicar exactamente lo que dijo el Señor predicases, sin añadir ni quitar ni otra cosa distinta. Debes predicarle a los no cristianos, a tus familiares que no son cristianos, a los vecinos, amigos, conocidos no cristianos, debes predicarle el Evangelio de Cristo. Es lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 16, verso 15. Él precisó lo que se debía predicar. ¿Qué cosa debemos predicar? ¿Qué cosa debemos enseñarle a los no cristianos? Dice el Evangelio de Cristo, ahí en Marcos 16, 15. Él especificó y por lo tanto excluye cualquier otra cosa que no sea el mensaje del Evangelio de Cristo. Eso excluye filosofías humanas, excluye la psicología, excluye los falsos evangelios de las sectas y las denominaciones religiosas. Eso excluye los dogmas, los credos, las confesiones de fe de ciertos grupos religiosos.
Excluye cualquier mensaje distinto que no sea el Evangelio de Cristo para la salvación del alma. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Porque es lo que se nos manda a predicar. Escuchen con atención. Fíjense. Aunque es cierto que el Evangelio, fíjense, es verdad que el Evangelio, este mensaje de estas características, este buen mensaje, por el significado de la palabra evangelio, es cierto que el Evangelio contiene varias enseñanzas. Pero en este caso yo me estoy refiriendo, escuchen, al mensaje básico que se centra, se enfoca en la persona de Jesús. ¿Vieron? El Evangelio tiene varias enseñanzas. Aquí en los 27 libros del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Cristo, que es la doctrina de Cristo, el Nuevo Testamento es la doctrina, el Evangelio, la ley del Señor, la palabra del Señor, contiene varias enseñanzas. Pero yo me estoy refiriendo, cuando vayamos a predicarle a los no cristianos, yo me estoy refiriendo al mensaje básico, al mensaje primario, que tiene como núcleo, como centro, como enfoque principal a la persona de Jesús. Es un mensaje cristocéntrico, y tiene que ver con enseñarles a ellos acerca de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, aquel que había de venir como Salvador del mundo, aquel que sufrió y murió en una cruz por nuestros pecados, aquel que fue sepultado y resucitado al tercer día y llevado al cielo para sentarse en el trono celestial como Rey y Señor. Y que todo aquel que cree en Él, en Jesús, en estos términos, y que se arrepiente de sus pecados, y que confiesa su fe en Él como Dios, y se bautiza en agua por inmersión para el perdón de pecados, será salvo, recibe la salvación. Y el Señor le añade a su iglesia la sola y única iglesia de Cristo, no más, porque solo hay una. Este es el mensaje primordial que debes predicarle a los pecadores. A eso me refiero. ¿A qué es el Evangelio? Bueno, en este caso me refiero a este mensaje básico y primordial que debemos anunciarle a los pecadores. Dado que se nos ha mandado a predicar el Evangelio, como se le mandó a Jonás, que fuera a Nínive y llevara el mensaje, la palabra que el Señor iba a decirle, le comunicara a los ninivitas. Bueno, este es el mensaje, este es la enseñanza, este es el asunto que debemos predicar, porque Cristo especificó cuando dijo, vayan y prediquen, ¿qué cosa? El Evangelio de Cristo. No obstante, hermanos, no obstante, tristemente, lamentablemente hoy hay algunos que predican un adulterado evangelio o un corrompido plan de salvación. Hay quienes predican que Jesús no es divino, no es Dios, como los testigos de Jehová que enseñan eso. Bueno, esa es una enseñanza corrompida, dañada del Evangelio.
Porque el Evangelio enseña que Jesús precisamente es Dios. Otros enseñan que el pecador no necesita bautizarse en agua por inmersión para ser salvo. Que el bautismo no es necesario para salvación. Pero Cristo en Marcos capítulo 16, verso 16 dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Otros predican un evangelio donde enseñan que basta con que la persona crea, no más. Con la sola fe. Y que para recibir el perdón de pecados es por medio de una oración. Por medio de una oración. Transmiten esa enseñanza y dicen que para recibir el perdón de pecados es de esta manera. Ahora, ¿qué dijo Pablo? Pablo, en su carta a los Gálatas, acompáñenme, en el capítulo 1, epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, él da una condena severa para aquellos que predican un evangelio adulterado o un corrompido plan de salvación. Fíjense lo que dice el apóstol allí en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. Noten, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué cosa? Se alejaron de la gracia para seguir un evangelio que diferente, distinto. Vemos aquí que en esta época, ya algunos estaban predicando un evangelio diferente, distinto al evangelio original. Y algunos hermanos, lamentable y tristemente, como pasa hoy, miembros de la Iglesia de Cristo pasa hoy, se han alejado de la gracia de Cristo, de la salvación real, auténtica, verdadera, genuina, eficaz, para seguir un evangelio distinto. O como hay hoy en este gran mundo religioso, de tantas iglesias y doctrinas que predican diferentes dogmas, credos e evangelios distintos también. Ahora noten lo que dice Pablo en el verso 7. No que haya otro, no hay. Sino que hay algunos, no todos, algunos en esos días, en los días de Pablo, como hoy también los hay, que perturban, inquietan. ¿Y qué quieren? Quieren pervertir, dañar, corromper el evangelio de Cristo. Entonces Pablo está diciendo: algunos andan inquietándolos, perturbándolos con este mensaje, este evangelio pervertido, falso, dañado. En esos días, haciéndoles creer que debían guardar, obedecer condiciones, términos más allá de los que pedía el evangelio. En esa época algunos estaban exigiendo, demandando más condiciones para ser salvo, más de lo que el evangelio enseña. Susana, Juani, Nando. Y estaban trayendo esas, poniendo a los hermanos en esa situación de duda, ¿sí?, de incomodidad, perturbándolos acerca de ese mensaje, ese falso mensaje. Están corrompiendo el evangelio de Cristo. Ahora noten el verso 8.
Miren lo que dice Pablo: mas si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, ¿cuál es la sentencia? ¿Cuál es la sentencia? Dice, sea anatema. ¿Qué significa eso? Caiga bajo maldición. Eso es lo que significa la palabra anatema. Anatema es sea maldito. Totalmente reprobado ante Dios. Totalmente reprobado ante Dios. ¿Qué implica, Pamela, tía? ¿Qué implica, Saulo? Creer, aceptar, someterse a un falso evangelio implica tener la total desaprobación del Señor. ¿Qué implica que alguien esté predicando, enseñando un falso evangelio, un evangelio corrupto, dañado, un plan de salvación corrupto, como algunos hoy, algunos también que dicen ser cristianos y que usan las redes sociales, YouTube, estos medios para enseñar ese corrupto plan de salvación, ese evangelio adulterado? ¿Qué implica? Implica ser anatema, caer bajo ese juicio. Entonces no tenemos la autoridad para predicar otra cosa. Tenemos esta advertencia severa, dura por parte del apóstol. Por tanto, y al igual que las palabras del Señor a Jonás, debemos predicar el mensaje que Él ha dicho prediquemos, tal cual como Él lo ha expresado. Porque ese es el mensaje que el Señor quiere los hombres escuchen y puedan así alcanzar la salvación. Entonces, en este primer punto hemos considerado, hemos estudiado que el Señor le manda a Jonás a predicar, le da esa orden. Pero también le dice que lo que va a proclamar, lo que va a enseñar, lo que le va a saber a los ninivitas, debe ser lo que Él diga, punto. Ni más, ni menos. Lo mismo aplica para nosotros hoy. Se nos ha mandado a predicar el evangelio y a predicar lo que Él especificó, lo que Él dijo debemos predicar. Segundo punto principal. El segundo punto principal es el siguiente. Jonás decide huir. Jonás, fíjense lo que estoy diciendo, decide, porque fue su decisión, fue su elección. Él actuó conforme a su libre albedrío. Fue un acto intencional, deliberado, voluntario de Jonás. Por eso coloqué, Anita, esa palabra. Jonás decide huir. Porque cuando huimos a la voluntad de Dios, es una decisión nuestra, no del Señor. Es una decisión nuestra. Vayamos a Jonás capítulo 1. Regresemos al libro de Jonás capítulo 1. Versículo 3 dice: y Jonás se levantó. Bueno, hasta ahí parece que todo va bien, ¿verdad? Porque en el versículo 2, Jonás 1:2, fíjense hermanos, Jonás 1:2, el Señor le dice: levántate y ve a Nínive, ¿cierto? Ok, pero cuando leemos el 3, nos damos cuenta que sí se levantó, pero no fue para ir a Nínive. Noten el 3 dice: y Jonás se levantó, y hasta aquí vamos todos emocionados diciendo: va a ir a Nínive. ¿Verdad, Nando? Dice, va a ir a Nínive. No, hombre, qué rápido ese Jonás, bien diligente.
oyó la palabra del Señor y enseguida se levantó para ir, ¿pero para dónde? ¿Para ir a Nínive? Saulo dice que se levantó para ir a Nínive, hijo. En Jonás 1:3. No, dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Huir de la presencia de Jehová. ¿Quién puede huir de la presencia de Jehová? Pero bueno, él creyó que podía huir y huir de la presencia del Señor. Ahora, fíjate, Cecilia. Lo primero que debemos preguntarnos es lo siguiente: ¿por qué huyó Jonás? ¿Verdad? ¿Cuál fue la razón o el motivo, tía, para decidir Jonás huir de la presencia de Dios? Y de esta forma, Ana, no hacer la voluntad del Señor. ¿Qué motivó a Jonás? ¿Qué razones tenía Jonás? ¿Por qué causas Jonás no se levanta y va a Nínive como, pues siendo profeta del Señor, habiéndole Dios dado el mandamiento de que fuera a Nínive? ¿Por qué se levanta y él decide por ejemplo, ve al norte, ¿verdad? Y Jonás decide, no, yo voy para el sur. Ve allá a Estados Unidos. No, yo quiero ir para Chile. Perdón, yo elijo ir a Chile. No voy a Estados Unidos, al sur. ¿Por qué? ¿Por qué huyó Jonás? Fíjense. Antes de dar la razón, la causa, la explicación del por qué, porque de hecho Jonás lo dice. Aquí en el libro él lo dice. Vamos a aclarar lo siguiente. Jonás no huye de la presencia del Señor y así de hacer su voluntad. No huye porque él haya tenido el hábito de ser un profeta rebelde, desobediente o desleal al Señor, ¿no? De hecho, la escritura en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, lo pueden buscar en su casa, Segunda de Reyes 14, 25, identifica a Jonás como siervo del Señor. Era un siervo del Señor, era un servidor del Señor, alguien que en su vida, siendo profeta, pues se sometía a la voluntad del Señor. Entonces él no huye de la presencia de Dios y así de su voluntad, que equivale a lo mismo en este caso. Huir de la presencia de Dios es huir de su voluntad en este caso, porque fuese un profeta rebelde, desobediente o desleal. Tampoco él huye de la presencia de Dios y así de hacer su voluntad. Tampoco huye porque él haya sido la clase de hombre que no temiese al Señor, ¿no? Noten lo que dice Jonás en el capítulo 1, versículo 9. Vayan a Jonás capítulo 1, versículo 9 para que veamos que él era un hombre que temía a Dios. Jonás capítulo 1, verso 9, dice: soy hebreo
y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y en el capítulo 2, como veremos en la segunda lección, si ustedes leen el capítulo 2 del libro de Jonás, Cecilia, podrás ver el temor y la devoción al Señor de Jonás cuando estaba dentro del vientre del gran pez. Entonces él no huye de la presencia del Señor y así de su voluntad, porque no temiese a Jehová, ni le tuviese reverencia o respeto. No. Pamela, entonces, ¿qué fue lo que motivó a Jonás decidir hacer algo que era imposible? ¿Qué cosa? Apartarse de la presencia del Señor y movido por una ceguera a causa de aquello que lo impulsó a actuar en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué lo motivó? ¿Qué razón tenía Jonás en él, en su persona, para levantarse y en vez de ir a Nínive, huir? En vez de ir con el rostro hacia la voluntad de Dios, darle la espalda a Dios y en cierta forma decirle, me vale lo que estás diciendo. ¡Ja! Tú me estás diciendo que vaya para allá. Miquiti, decimos en mi país, en Venezuela, me voy para otro lado. No voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Miren, la causa que motivó a Jonás a no ir a Nínive para llevar el mensaje de arrepentimiento del Señor, lo declara el profeta. Vamos todos, capítulo 4, quiero que todos lean para que vean la razón por la que él no se levanta para ir a Nínive y hacer la voluntad de Dios. Él lo declara en el capítulo 4 y versículo 2. Fíjate, Anita, lo que dice. Fíjense, hermanos, lo que dice. Y oró Jonás a Jehová y dijo, ¿qué le dijo? Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso, aquí viene, ojo, fíjense, por eso, ¿qué cosa? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí viene la explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabía yo que tú eres, ¿qué? Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esto lo confiesa, lo expresa Jonás en el último capítulo después que Nínive, la gente se arrepiente y la calabacera que él tenía se seca y se enoja y dice esto, ya lo último. Y ahí vamos a llegar en esta serie de lecciones. Pero aquí está la razón, la causa, el por qué Jonás, cuando el Señor le dio el mandato de pregonar su palabra, conforme a su palabra, lo que él quería decirle a Nínive, allá a los ninivitas, porque él se levanta y huye de la presencia del Señor y así de hacer su voluntad. La razón es porque él conocía quién era Dios. Él sabía que Dios era clemente y piadoso. Él sabía que Dios era tardo en enojarse. Él sabía que Dios era grande en misericordia y que se arrepentía
de castigar a los pecadores. Es decir, fíjense, escuchen, es decir, Jonás no hizo inicialmente la voluntad de Dios porque, Ana, Nando, porque no quería que el Señor perdonase a esa clase de gente. Ese es el rollo. Fíjate, nada más pensemos en eso. Fíjate, Cecilia. ¿Por qué Jonás dice en oración, no? Se mete en su oración y dice, yo sabía que tú eras así de bueno y por eso no fui. ¿Qué implica eso? Porque sabía que eres bueno y les ibas a perdonar si se arrepentían. Va. Increíble, ¿verdad? Jonás no hizo inicialmente, porque lo hizo después. No hizo inicialmente la voluntad de Dios porque no quería que el Señor perdonase a esa clase de gente. Pero ¿no sabía Jonás que el perdón es una prerrogativa divina? Es una facultad de Dios y Él la imparte según sus términos y como le plazca. Claro que lo sabía. ¿Acaso no le dijo el Señor a Moisés, tendré compasión y piedad de quien yo quiera? Sí, Jonás sabía esto muy bien y lo confiesa en sus palabras, pero no le importó. No le importó, no le dio el valor que merecía. Y sobre todo, porque aquello venía de Dios, de quien venía, de su Dios. Su actitud indiferente a la voluntad del Señor, que llevaría al arrepentimiento a estas personas, es una evidencia de que Jonás no tenía el más mínimo interés de que el Señor fuese misericordioso para con ellos. Él no tenía interés de ello. Jonás no quería, Sofía, darle la oportunidad a esta clase de gente que se arrepintiese de sus pecados para no ser condenados. Todo lo contrario, ellos merecen el castigo, merecen ir al infierno y yo, Jonás, no pienso ser un impedimento de ese juicio que debe caer sobre estos viles pecadores. Aunque Jonás conocía muy bien el corazón del Señor, de sus excelentes virtudes, de cómo Él es compasivo, misericordioso, que le cuesta mucho llenarse de ira, que es lleno de bondad y que con facilidad dejaría la idea de destruir a los ninivitas, Jonás nunca pensó en el deseo de su Dios, sino en sí mismo. Él nunca pensó en la justicia misericordiosa de Dios, sino que pensó únicamente en la justicia vengativa de Jonás. Y claro, Jonás tenía razones, ojo, escuchen, Jonás tenía razones humanas y judías para esta actitud de él contra estos despreciables, malvados y crueles ninivitas. Si ustedes leen Nahum, el profeta Nahum, en el capítulo 3, se darán cuenta, Nando, que esta clase de gente eran malos, perversos. Estos ninivitas, ¿cómo Dios los describe allí en Nahum, capítulo 3? Gente sumamente malévola. Y en particular lo que ellos hicieron contra los israelitas, contra el pueblo de Jonás. Jonás tenía razones humanas y judías para no hacer lo que Dios le pedía, pero no eran las razones de Dios, ¿sí?
No eran las razones de Dios. Y aquí vemos eso que es común. Vemos eso en la Escritura. Y sucede con nosotros. El conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad nuestra. Entre el parecer de Dios y el parecer nuestro. Entre los sentimientos de Dios y los sentimientos nuestros. El conflicto. Yo tengo mis razones para no hacer esto, aunque Dios dice que haga una cosa distinta. Sí, pero no son tus razones, no son las razones de Dios. Por más justas que tú las consideres, según tu juicio, no necesariamente es según el juicio de Dios, según el parecer de Dios. Miren, Jonás no quería impartir misericordia a estos pecadores. No quería. Él no se prestó para ser un canal de misericordia, en el sentido de que él llegase allí a Nínive para hablarles del llamado al arrepentimiento, porque Dios iba a juzgarles, pero si se arrepentían iba Dios a perdonarles, ¿no? Jonás no quería impartir misericordia a estos pecadores, pero al mismo tiempo olvidaba que el Señor había impartido misericordia al pueblo de Jonás en muchísimas ocasiones, sin merecerlo. La historia del pueblo de Jonás, de los israelitas, de los judíos, ¿cuántas veces Dios no les impartió de su misericordia? Ahora Jonás no quería aquí con estos. Yo pregunto, ¿cómo se puede servir al Dios misericordioso y bondadoso, recibiendo de Él tales beneficios y al mismo tiempo actuar contrario a su carácter? Jonás no ignoraba la personalidad del Señor, no ignoró su voluntad. Sin embargo, estuvo decidido a actuar conforme a sus propios deseos y no según la voluntad del Señor. Escuchen, él no quiso someterse a los designios del Señor inicialmente. Hermanos, Jonás no quería la salvación de los ninivitas, sino su condenación. Esa era toda la cuestión. Esa era toda la cuestión. Y puede ser, tal vez, que hoy algunos de nosotros decidamos no hablarle del Evangelio a ciertas personas por algunas razones humanas, porque en el fondo queremos, tú mereces irte al infierno. Punto. Y yo no voy a hacer nada para impedirlo. Yo no voy a hacer nada. Te puedo hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Y tal vez esa persona no se arrepienta, ¿verdad? Pero como mi Señor, mi amo, me ha pedido que predique sin hacer acepción de personas, lo voy a hacer. Pero tal vez, no estoy afirmando, cada quien sabe, posiblemente, en el fondo, nos abstenemos de hablarles a algunos del Evangelio porque por algunas razones queremos que se vayan al infierno y se condenen. Jonás no quería la salvación de los ninivitas, sino su condenación. Esa era toda la cuestión. Esa es la razón por la que Jonás huyó de la presencia del Señor, es decir, de su voluntad, y se fue a otro lugar, y no al lugar que Dios le había pedido que fuese. Para ir acercándonos al final. Ahora bien,
Y aun cuando sabemos el mandato de Cristo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, según Marcos 16:15, aquí viene la aplicación a nosotros. Aquí viene la aplicación, la enseñanza para nosotros, la reflexión para nosotros tomada de Jonás. Pregunto, ¿por qué algunos se tardan en levantarse para predicar el Evangelio? ¿Por qué pareciera que huyen al encargo divino? Al igual que Jonás y sus motivos para no ir a Nínive, para llevar salvación a estos pecadores, ¿no será que tenemos también motivos similares? ¿No será que solo queremos salvarnos nosotros? ¿No será que creemos que el Evangelio de la gracia del Señor era solamente para mí, porque yo sí merecía ser salvo, y no aquellos a quienes considero indignos del cielo, sino más bien merecedores del infierno? ¿No será que me resisto a creer que Dios no hace acepción de personas? ¿No será que me cuesta aceptar que Dios, por el Evangelio, puede tener misericordia de quien quiera tener misericordia? Y última pregunta, ¿no será que no he logrado entender que Cristo murió por todos los hombres, inclusive por aquellos a quienes pueda yo considerar que no merecen el perdón divino? Por tanto, yo espero, hermanos, aquí en San Nicolás y a quienes nos siguen en las redes sociales, espero que con esta primera lección, y si es el caso, si es así, no huyas del encargo divino de predicar el Evangelio de Cristo. Si es así, que no estés huyendo a la comisión de Jesús de predicar el Evangelio. Espero que con esta primera lección no te identifiques con Jonás. No te veas en él. No veas a Jonás y te veas tú allí. Y como dije al principio, ¿no? Si te apresuraste a condenarlo, a juzgarlo, a Jonás por lo que hizo, y estás igual que él, entonces te has condenado a ti mismo también, ¿verdad? Espero que no estés huyendo al encargo divino. De ser así, Anita, de ser así, hermanos, de ser así, Sofi, Juan y todos, de ser así, que estás huyendo, que te identificas con Jonás y que vas camino a Tarsis, bueno, te invito a que escuches la segunda lección, porque allí vamos a ver cómo el Señor hizo lo que hizo para producir en Jonás un cambio de actitud, arrepentimiento. Para que él eligiera, decidiera ir ahora sí a Nínive y llevarles el mensaje del Señor. Así que les invito, para esa segunda lección, les invito a vernos dentro del vientre del gran pez. Porque si ustedes continúan leyendo Jonás capítulo 1 y los siguientes versículos del 4 en adelante, se van a dar cuenta que Jonás terminó
en el vientre de un gran pez. Y allí, cuando fue confrontado solo con la muerte, allí Jehová lo hizo cambiar. Allí decidió ir a Nínive a predicar el evangelio. Allí en esa soledad, allí cuando solo estaba ante la presencia de Dios, nada más, en el vientre del gran pez. Fue confrontado Jonás por el Señor, estando él solo. En esas circunstancias, y sí, su actitud, su corazón fue cambiado por el Señor. Muchas gracias a todos por su atención.